Muchas gracias, José Luis, por tu presentación y por hacerme volver a mi primera etapa. Bueno, la verdad es que tampoco tiene tanto que ver, ¿no? Quizá sea un poco provocadora mi exposición porque eh, tiene una parte que es muy relacionada con lo contemporáneo. Voy a abordar el tema de la conversión. Ya lo sabemos, ¿no? Esto es, por decir unas palabras, por situarnos, lo sabemos, Cartagena es un club de converso y el defensorio constituye una impresionante defensa de la unidad de todos los cristianos del Reino de Castilla, sean viejos o nuevos. Desde el punto de vista del cristiano nuevo, que durante muchos siglos va a ser considerado sospechoso y perseguido por la Inquisición, no hay duda de que la obra de Cartagena es muy valiosa. Sin embargo, desde el punto de vista del judío creyente, que no ha sido iluminado, que no ha recibido, diría Cartagena, la luz del sol, la conversión solo puede ser rechazada y considerada como un intolerable acto de violencia. Me gustaría invitar, en estas 25 o 30 minutos que tenemos, a una reflexión compleja sobre el fenómeno de la conversión. Nunca deberíamos olvidar que esta es una advertencia previa, ¿no? Que esa aproximación compleja la realizamos siempre, que habla desde el año 2025, desde el presente. Sabemos que el tiempo desde el que reflexionamos, nuestra época con sus valores y creencias, condiciona necesariamente nuestro análisis. Así que, eso esto en cuenta, decir lo siguiente. Desde ese punto de vista, que es también el del presente, el investigador creo que tampoco debería dejar de ser sensible, una parte, a las razones de Cartagena para defender la conversión, que más allá de que sean las razones de un sincero converso, son también las razones de un republicanismo, las suyas, que quiere evitar que las diferencias teológicas impidan la constitución de un verdadero pueblo. Esta es la parte que para alguien que sobre todo está interesado por las razones políticas de la conversión, y que no es un teólogo, puede resultar más relevante. La conversión aparece desde esta perspectiva política como un argumento, en juicio, sumamente racional. Pues el republicanismo castellano del siglo XV, representado por autores como Cartagena o Juan de Segovia, resulta imposible si no se integra a judíos y musulmanes. Está claro que una sincera conversión facilitaría la constitución de un pueblo que no pase la constitución de ese pueblo por la expulsión o marginalización de los seres humanos de otra religión. El carácter persuasivo y pacífico de la conversión, como por lo demás recomienda el Concilio de Basilea en uno de sus decretos, sobre el que Cartagena se detiene en la segunda parte del defensorio, exige, como es evidente, los dos republicanos citados, Cartagena y Segovia, subrayar la continuidad entre las tres religiones y tomarse en serio tanto la ley de los judíos como la de los musulmanes. En relación con esta última, con el Corán, Juan de Segovia se la tomó muy en serio, como pues, se aprecia cuando emprende la tarea de traducirlo. El autor castellano no solo rechazaba la conversión forzosa mediante la violencia y las misiones, sino que además estaba convencido de que el método de los coloquios, de los debates con eruditos musulmanes, era la mejor manera de persuadirlos y convertirlos. Para que ello fuera posible, era necesario, por un lado, fomentar un clima de paz e intercambio entre la comunidad musulmana y cristiana, y por otro, el conocimiento profundo de la otra religión, en este caso, el Corán. Para este autor, Segovia, el debate y la conversación pacífica, donde impera la concordia de lo discordante, algo completamente ajeno a la guerra santa de musulmanes y al espíritu de cruzada de cristianos, solo podía ser favorecido por el régimen republicano en el que la virtud de la palabra, la retórica, se impone sobre las armas. Juan de Segovia, incluso también Alfonso de Madrigal, pensaban, no solo, pero pensaban también en reuniones y asambleas que no estaban constituidas por superiores y subordinados, sino por iguales, como estos debates con eruditos de la otra religión, o como los debates en los concilios, que, a juicio de Segovia, esos debates se emprendían entre miembros, sujetos que pertenecían a un único estado intermedio, como lo dice expresamente así en la historia que realiza Segovia del Concilio de Basilea.
el hecho de que esas asambleas, esas reuniones estén formadas por individuos que pertenecen a un único estado intermedio, favorece la persuasión, el nacimiento de la amistad republicana entre sujetos diferentes. Bien, vale. Pero por otra parte, reiteramos hoy, desde el 2025, que tampoco podemos dejar de ser sensibles al judío que no comparte la tesis de Cartagena. De que la ley nueva, las escrituras cristianas, más allá, dice Cartagena, ¿no?, de que no rompan con la ley antigua y no sean una novedad para el judío, supone, esta posición paulina, un perfeccionamiento en esa medida, en la medida que es un perfeccionamiento, la ley nueva, también, en cierto modo, una superación de la ley vieja. Los valores del investigador contemporáneo, valores relacionados, espero, con la tolerancia, no pueden dejar de prestar atención a las protestas contra la conversión que expresan los judíos, los de ayer, pero también los de hoy. Bueno, y voy a hablar ahora, en los próximos minutos, luego volveré, ¿no?, al siglo XV, pero voy a ver una parte de mi exposición que va a ser más contemporánea. Voy a referir a un polémico filósofo judío contemporáneo que habla de la conversión. Y finalmente lo que voy a decir es que lo que dice sobre la conversión no nos sirve para pensar la conversión del siglo XV. Es demasiado simplificado. Bueno, ese polémico filósofo judío contemporáneo, que en varios libros, especialmente en El judío de saber, habla de la conversión, del fenómeno cristiano de la conversión, es Jean-Claude Milner. Voy a decir algunas cosas. Para hablar de la conversión, Milner se sirve del concepto de universal fácil, que a su juicio ha sido asumido por la filosofía moderna. Enseguida me voy a extender un poco sobre ello, pero quiero adelantar, ya lo he dicho, pero insisto en ella, quiero adelantar mi hipótesis, es que el republicanismo del siglo XV castellano, que representa perfectamente, obviamente, el judío converso Cartagena, sería más bien un ejemplo de universal difícil, no de ser universal fácil, que ahora vamos a ver cómo viene. Si atendemos a la racionalidad política de los autores, tanto medievales como en Cartagena, la conversión no sería un universal fácil, que se construye con la tachadura de los nombres singulares, como nos va a invitar a pensar Milner, sino que supone el intento, ahora luego me voy a extender más sobre ello, lo adelanto, supone el intento imperfecto, seguramente, imperfecto, confuso, en las condiciones posibles para una época en la que todavía no puede concebirse el fenómeno moderno de la secularización, un intento, repito, imperfecto, confuso, de dar el universal difícil, ciudadano premoderno, a partir de la afirmación, insisto, afirmación, no negación, de los nombres singulares de judío y gentil. Pero vamos a explorar primero, en los próximos minutos, la teoría de Milner, que en mi opinión, repito, resulta inservible para el historiador, y en particular para el historiador de las ideas o conceptos políticos, que intenta comprender, siempre a efectos pasados, cuando la historia ya ha tenido lugar, la racionalidad o la causa de las acciones y pensamientos de los actores del siglo XV, como Alonso de Cartagena. Aunque algunas de las distinciones y reflexiones de Milner me parecen muy valiosas, la crítica de este pensador, insisto, resulta inservible para el investigador e historiador del siglo XV, porque presenta una visión simplificada de la conversión, la que seguramente asumirían los inquisidores del pasado y los integristas modernos y contemporáneos. Bueno, vamos allá. Segunda parte, Milner, y luego la tercera parte ya vuelvo al siglo XV. Termino. Milner sostiene que la materia política, cuando tratamos de la ciudad, el Estado, el pueblo, la ley, la Constitución, etc., todo eso, es pensada la materia política desde la antigüedad, desde los griegos, como un todo limitado, mientras que el universo moderno rompe, sin embargo, con estos límites y se abre a lo ilimitado, con la elaboración de conceptos en el ámbito social, político, económico, como los de sociedad, revolución, mercado, etc. Milner parte en realidad de las dos modalidades del todo que distingue Lacan. Se puede hablar, en primer lugar, de un todo limitado cuando nos encontramos ante un término divisivo. Se trata entonces de un conjunto que divide el mundo entre los elementos incluidos dentro de este todo y los elementos situados fuera de él. Milner lo explica
con un ejemplo tomado de la lógica escolástica. Bípedo. Bípedo es un término divisivo, porque hay un conjunto de elementos del mundo que no tiene dos pies, dos patas. Está claro que la teoría política, la Milner, ha pensado durante mucho tiempo en los conceptos de esta esfera, la política, empezando por los de ciudad, comunidad, pública, como todos, limitados. En segundo lugar, Milner alude a un todo ilimitado, universal. Se trata en este caso de un conjunto que abarca la totalidad de los entes. La lógica escolástica nos proporciona otro ejemplo, el concepto de ser, que se predica de la universalidad de los entes y que por tanto no es un término divisivo. En el libro al que antes nos referíamos, El judío de saber, realiza una genealogía de ese todo ilimitado, al que denomina con la noción oscura y confusa, a mi juicio, de universal fácil. Ese universal que constituye la base del saber moderno, a su juicio, fue una invención cristiana y antijudía. En concreto, el inventor, para Milner, fue Pablo de Tarso, y menciona a este respecto el célebre pasaje de Gálatas 3:28, que el propio Cartagena cita al final de la primera parte del Defensorio, en el capítulo 10. Bueno, ¿no? Todos tenemos en mente, ¿no? No hay ya ni judío ni griego, no hay ya ni esclavo ni libre, no hay ya ni hombre ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Jesucristo. Gálatas 3:28. De estas tres negaciones, de estas tres ni, se deriva una afirmación única. Todos vosotros sois uno. La lógica del todos y el uno parte de la teología que dice que todos los hombres han pecado en uno solo, Adán, y que todos los hombres se salvan en uno solo, Jesús. El plural, todos, no indica simplemente una multitud, sino la exhaustividad que abraza a todos los seres humanos, pasados, presentes y por venir, sin omitir a ninguno. Pablo piensa, concluye Milner, en un conjunto, donde está hablando, en Gálatas formula esta triple negación, está pensando en un conjunto ilimitado, que se sale, dice Milner, de la política. Pues el todo político, sabemos, según él, es un todo limitado, o debiera ser. El judío francés, Milner, traduce en términos políticos, como es cierto que harán algunas doctrinas modernas, la teología de Pablo. Pero, a mi juicio, esto no es lo que hacen nuestros republicanos del siglo XV. Milner añade que el paso del todos al uno, de la multiplicidad a lo universal, se produce gracias a la identificación de lo universal con lo cualquiera, esto es, a la supresión de los nombres, de las diferencias, de la multiplicidad. Es verdad que dice que más que Pablo es la lectura que la Iglesia hace del apóstol la que lleva a lo universal fácil, ahora entendido como el conjunto de todos los seres humanos reunidos en una Iglesia universal, católica. Para que este universalismo tenga lugar, es necesario, no es posible de otra manera, que la conversión general, lo cual significa la tachadura del nombre judío. Por eso Milner dice que el cristianismo tiene un carácter violento, que está unido necesariamente a la conversión, a la eliminación de los distintos nombres que indican todos limitados, empezando por el de judío, para convertir esos nombres en lo cualquiera, en lo indiferenciado. En suma, converso se presenta en la obra de este filósofo como el resultado del acto violento de tachar, no solo, fundamentalmente para él, el nombre judío. Milner reconoce que en el siglo XX, no me puedo detener en estas cuestiones, ya voy a pasar enseguida al siglo XV, que en el siglo XX tiene lugar el retorno de los nombres de lo no cualquiera. Para ello era necesario antes atacar el universal fácil, es decir, la sinonimia de lo cualquiera y lo universal, y a su juicio tres saberes destacan en esta recusación del ni de Pablo de Tarso. El marxismo, o sea, pensemos por ejemplo en Lenin, que proclama solo hay esclavos y libres, el psicoanálisis, pensemos en Freud, que solo hay hombre y mujer, y la misma filosofía, que solo hay griegos y judíos. Lo cual, dice Milner, puede tomarse en varios sentidos, desde lo más alto al más bajo, como era de esperar. Heidegger lo toma en el sentido más bajo, pues transforma la conjunción y en la disjunción excluyente o, y como el saber debe retornar a los griegos, los judíos deben ser apartados de él. Bueno,
Tras la crisis, lo que dice Milner, con esto concluyo en relación con Milner, tras la crisis del universal fácil se cambia de lógica y del mundo, ya que solo caben dos alternativas para ello. Si lo universal permanece ligado a cualquiera, entonces es preciso prescindir de lo universal por falso, por mentiroso. Si se reconoce la prioridad de los nombres sobre el cualquiera, entonces se abre la posibilidad de un universal difícil. Su crítica, en realidad, de lo ilimitado de la sociedad moderna no es en realidad otra cosa, como ya podemos imaginarnos, una denuncia del totalitarismo contemporáneo. Así que para Milner, tanto el universalista de la era de las revoluciones ideales, como él las denomina, modernas y contemporáneas, como el neoliberal de nuestro tiempo, tienen miedo de un nombre que, como el judío, rechaza dos cosas principalmente, lo cualquiera, y la conversión universal que acaba con toda diferencia. Pero, a mi juicio, sería un error, un abuso teórico, aplicar esta reflexión a nuestro objeto de estudio. Y ahora, siglo XV, ya termino con esto. Vamos a volver al final de la Edad Media. Antes de que se imponga la secularización, la tolerancia o la neutralidad del Estado en cuestiones religiosas, creo que el pensamiento político consideraba inconcebible o algo que podía llevar a patologías, dar lugar a patologías importantes, que el rey tuviera una religión y el pueblo otra distinta. Si esto ocurría, estábamos ante una de las causas que podía generar discordia y, en el límite, guerra civil. Como sabemos, para la teoría política clásica o premoderna, había dos grandes patologías que coincidían con dos excesos. El exceso de unión o concentración de poder en uno solo conduce a la tiranía, y el exceso de división acaba en guerra civil. En este tiempo se considera un problema que el pueblo que debe gobernar, el rey, rinda culto a otra u otras religiones distintas a las del primer magistrado, como es el caso de los reinos hispanos medievales. Un autor moderno, bueno, iba a decir que solamente iba a estar en el siglo XV, pero es mentira. Un autor moderno como Rousseau, aun escribiendo en un tiempo en el que ya queda lejana la Edad Media y se está iniciando el proceso de secularización, todavía piensa que la religión puede ser origen de patologías políticas. Y por ello dice, abro comillas, que es imposible vivir en paz con gentes a quienes se cree condenadas. Esto es muy importante, creo yo, para entender el siglo XV. Es imposible vivir en paz con gentes a quienes se cree condenadas. Y continúa Rousseau. Amarlas sería odiar a Dios que las castigue. Es absolutamente necesario convertirlas o darles tormento. Cierro. Estas son palabras de Rousseau. Traducidas, claro. Cuando el filósofo ginebreño escribe estas palabras, ya se ha perdido el significado complejo que tiene el término conversión, tal como aparece en el Defensorio de Cartagena. No obstante, pienso que la idea de que no se puede vivir, como he dicho antes, en paz con gentes a quienes Dios condena, sigue siendo muy valiosa para comprender la actitud ante la conversión del pensamiento político premoderno. Sabemos que la salida del liberalismo y del republicanismo moderno va a ser la tolerancia. Y por eso, al final de la obra del contrato social, Rousseau escribe, vuelvo a abrir comillas, que donde quiera que la intolerancia teológica está admitida, es imposible que no tenga algún efecto civil. Y tan pronto como lo tiene, el soberano deja de serlo hasta en lo temporal. Y añade, ahora que no existe ni puede existir religión nacional exclusiva, se debe tolerar todas aquellas que toleren a las demás, mientras sus dogmas, por otra parte, no contengan nada contrario a los deberes del ciudadano. Cierro. En la época anterior a los procesos modernos de secularización, se pensó, sin embargo, en otra vía distinta a esta de la tolerancia de la que hablábamos, la vía de la conversión, que a pesar de estar lejos de nuestros valores de tolerancia, al menos no pasaba ni por la expulsión, ni por la creación de guetos donde encerrar a ciudadanos de segunda, como finalmente serán los judíos en Europa. La propuesta del republicanismo judeo-converso para alejar el mal de la división religiosa guarda cierta afinidad con otras propuestas anteriores y posteriores. También muy brevemente sobre estas otras propuestas que podrían confundirse con la del siglo XV. Entre las anteriores destaca la posición adoptada, permitidme esta incursión hacia atrás, por Alfonso X, citado por el propio Cartagena debido a la defensa que Alfonso X en las partidas hace de los judíos bautizados. Aunque se enfrentó al mismo problema que el republicanismo del siglo XV y favoreció la conversión de los castellanos de otras religiones al cristianismo,
Es un caso diferente, porque la política conversa del rey del siglo XIII se relaciona con dos hechos decisivos que no son los del siglo XV. Que el monarca se presenta como emperador de la causa gibelina que aspira a intervenir en la esfera espiritual y se inspira en el modelo judío y musulmán del rey filósofo y profeta. En el fondo, una obra como El Setenario, que comienza a redactarse en 1270 para defender la política imperial de Alfonso X, aunque ya se termine en Sevilla al final de la vida del rey, es un buen ejemplo de la religión sincrética que propugnaba un monarca que pretendía ser al mismo tiempo emperador y vicario de Cristo. La obra se sirve de un conjunto de fuentes musulmanas, judías, latinas, en las que no faltan referencias a la magia, a la literatura sapiencial, sobre todo la procedente del ámbito musulmán. Son todas ellas referencias que el rey consideraba compatibles con esa religión sincrética o variación de la religión cristiana, que por ser la más afín a las tres religiones, debía convertirse en la religión común de todos sus súbditos y reunir, por tanto, en el mismo pueblo a todos los musulmanes y judíos de su reino. Está claro que en este caso el fenómeno de la conversión resulta inseparable de la política imperial, que no es la de los republicanos del siglo XV, de un filósofo rey que con su ciencia mudéjar cuestiona la autoridad de Roma y la división de los dos espacios. La relación entre conversión y cuestionamiento de la división entre poder temporal y espiritual aparecerá en otro contexto muy diferente después del siglo XV, poco después, en el contexto de las guerras de religión de los siglos XVI y XVII, que son guerras entre cristianos y no afectan directamente a la cuestión judía. Cuando pensamos en las sucesivas conversiones del Borbón Enrique IV, estamos ante un rey francés que, en consonancia con su pensamiento político, no se muestra como un sincero creyente, sino más bien como alguien indiferente o neutral ante la religión. Y este tampoco es el caso del republicanismo del siglo XV. En el caso de Enrique IV, no hablamos de neutralidad en el sentido negativo del liberalismo moderno, que lleva a no entrar en las cuestiones religiosas, sino en el sentido positivo, que será también el jovesiano, que sirve para poner en manos del soberano los dos poderes, el temporal y el espiritual, siempre con el fin de impedir que la religión se convierta en motivo de discordia civil, de guerra civil. Bien, el republicanismo del siglo XV, el de Cartagena, creo que nos propone la concepción más compleja, difícil de la conversión. Esta complejidad tiene mucho que ver, a mi juicio, con lo que ayer escuché que decía José Luis Villacán sobre la importancia de lo mixto. Pensar la conversión, la unidad espiritual de la especie humana, con la ayuda de la metáfora del matrimonio o de la federación que no disuelve los géneros, la diferencia hombre-mujer, padre-madre, es algo muy distinto de pensar la unidad como un compuesto como afeminado, de sujetos cualquiera, en relación con ese universal fácil que antes veía. Cristo mismo tiene una naturaleza mixta. Por otro lado, el republicanismo suele estar unido a la idea de gobierno o constitución mixta, que es muy distinto, esta idea de gobierno mixto, del concepto moderno de división de poderes. El concepto premoderno de constitución mixta se refiere a las distintas modalidades de gobierno y a las heterogéneas partes que componen la república, a un gobierno en el que participan como sujetos activos partes reales, heterogéneas, diferentes de la comunidad, lo que se va a llamar después la sociedad. Los poderes modernos, en cambio, no representan a partes distintas, poderes del Estado, a partes distintas del cuerpo social, sino representan al mismo sujeto abstracto, al pueblo, 5 minutos, al pueblo homogéneo compuesto por individuos iguales, por cualquiera. La conversión no significa, para estos hombres del 15, romper simplemente con las otras religiones, negarlas, tachar sus nombres, como invita el pensamiento del universal fácil. El pensamiento republicano de Cartagena puede parecer contradictorio, porque al mismo tiempo que afirma la religión, la afirma de sus antepasados, desea convencer a los judíos castellanos para que la abandonen y abracen el cristianismo. Lo cierto es que este pensamiento no es contradictorio o irracional desde el punto de vista de la razón práctica o de la retórica política. Es obvio, en primer lugar, que los republicanos judeoconversos estaban introduciendo una resignificación del cristianismo, una interpretación en la que se concede mucha importancia a la dimensión interior, espiritual de la religión. Pero sobre todo, lo que es importante a este respecto, es que Cartagena dice algo que no se entiende desde la concepción del universal fácil de Milner, esto de que
Mirad lo que dice, ¿no? ¿no? La equivalencia del universal con el cualquiera que anula la diferencia entre los singulares. Dice Cartagena es que el cristianismo converso no es la negación o superación del judaísmo, sino su consumación, su perfeccionamiento. Así que la conversión podría considerarse un ejemplo imperfecto, soy consciente de ello, de universal difícil, en la medida que el punto de partida, lo primero, es la afirmación, no la negación o la tachadura, como dice Milner a propósito del universal fácil. Lo primero es la afirmación, no la tachadura del nombre judío. Ya se ha dicho aquí, y se seguirá diciendo, ¿no? Recuerdo, ¿no?, que el defensorio insiste mucho en la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el hecho de que la sabiduría habla a través de toda la Biblia, y que si Dios eligió al pueblo judío y le dio una nueva ley, fue para que de su seno naciera el Mesías, y de este modo se acelerara la unidad y salvación del género. Y que no se trataba de afirmar a Cristo y negar a Moisés, pues ya Moisés y Aarón, pues lo sabemos, lo dice Cartagena, obedecieron la ley como discípulos del Evangelio. Un esquema que hasta cierto modo se repite también en relación con los gentiles, con Cicerón y Séneca, aunque para los gentiles que solo conocían la ley natural y no la revelada, la ley evangélica de la caridad, si fuera una verdadera novedad. Sabemos perfectamente que todo ello también tenía la función retórica, es una función muy racional de persuadir y convencer al monarca y sus nobles, con el fin de desactivar el antisemitismo castellano, es decir, con el fin de que los cristianos nuevos tuvieran los mismos derechos y el mismo peso en la comunidad política castellana. Bueno, voy también. No hay duda de que la racionalidad política del pensamiento judío converso resulta afín a un republicanismo que ve en la diferencia entre religiones un motivo de discordia interior que puede degenerar en guerra civil. Creo que Cartagena tiene claro que la nueva ley es obvio, ¿no?, hace iguales a todos los convertidos al cristianismo, sean gentiles o judíos, sean cristianos viejos o nuevos. Pero todo esto no impide que, de acuerdo con todo esto no impide que se piense en las categorías políticas, para utilizar la terminología de Milner, como todos limitados. Es decir, la unidad teológica o espiritual de toda la humanidad, la afirmación de Cartagena de que los seres humanos, vengan de donde vengan, son el único y el mismo pueblo, no se traduce en unidad imperial o en la existencia de una sola comunidad política. La unidad teológica que afirma la conversión, propia de los republicanos del siglo XV, sirve solo para desactivar lo que decía Rousseau, recuerdo, que es imposible vivir en paz con gentes a quienes se creen condenadas. Pero no va más allá, Cartagena, hacia un todo político y limitado, como piensa Milner, que conduce el pensamiento de la conversión. No solo la unidad teológica es compatible con la pluralidad de reinos y demás comunidades políticas, sino que cada república es concebida de acuerdo con la secular, no solo, de acuerdo también con la secular metáfora orgánica, como un compuesto de miembros o conjuntos heterogéneos con funciones diversas. Bueno, etc. Termino bien. Seguramente creo, más o menos, tenía más cosas, pero lo suprimo. Todo esto es con la confianza, espero, de haber demostrado que la conversión a la que se refiere el republicanismo del siglo XV nada tiene que ver con ese universal fácil que impide hablar de los conceptos políticos como todos limitados, que son evidentemente los conceptos políticos de este republicanismo castellano del siglo XV. Muchas gracias.